Son las 9:35 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Continuamos avanzando en esta jornada de hoy, día viernes 30 de agosto, año 2024. Saludamos y presentamos el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, mi querido José Luis. Buenos días a todos aquí, mis compañeros. En esta cabina histórica de la Z101 y el Gobierno de la Mañana, esta cabina está como está el país. Va cada día como calentándose más. En cuanto a calentura. No, porque el país, porque el país está entaponado y apagado, como tú planteas. Esta cabina. Yo aquí lo que planteo es que aquí lo que está es caliente. Bueno, pues habla claro. Es que usted no me deja empezar ni siquiera. Ok. Señores, buenos días país. Miren, inaceptable aceptar, valga la redundancia, ¿verdad? Inaceptable aceptar las acusaciones de Amnistía Internacional. Pero hay que decir que no es la primera vez tampoco. No es la primera vez que Amnistía Internacional se despacha con un informe donde pues acusa a la República Dominicana de racista y de pues llevar a cabo una política migratoria de discriminación hacia los ciudadanos haitianos, que hay que decir entran al país de manera ilegal. Y yo pienso que el país ha sido muy tolerante. Y ha sido también muy permisivo ante las reiteradas acusaciones que durante muchos años Amnistía Internacional viene haciendo en perjuicio de la República Dominicana, de la soberanía nacional, del derecho que tiene el país a definir y aplicar su política migratoria. Pero además es una posición de Amnistía Internacional muy, ¿cómo le podríamos llamar? Muy exclusiva además para la República Dominicana. Porque nunca le he oído... Y es recurrente. Y recurrente, sí, recurrente. Pero nunca he oído a Amnistía Internacional hablar de la política migratoria, por ejemplo, de los Estados Unidos cuando decide deportar o devolver a Haití los ciudadanos haitianos que entran de manera ilegal a ese país. Como Puerto Rico, que devolvió como 100 ayer. Como Puerto Rico, que devolvió, gracias Rosendo, por poner ese ejemplo, ¿verdad? Puerto Rico acaba de devolver 100 haitianos. Yo no oigo a Amnistía Internacional hablar de que por qué Puerto Rico está devolviendo esos haitianos, ni mucho menos acusar a Puerto Rico de tener y llevar ejecutar una política migratoria racista en contra de Haití. ¿Y por qué yo digo que el país ha sido muy tolerante y permisivo? Primero, porque no es la primera vez que Amnistía Internacional se despacha con este tipo de acusaciones. Y uno, como sociedad y como población, le gustaría ver una respuesta más enérgica del gobierno, que no la hemos visto ni ahora ni antes. Pero estamos hablando de ahora, ¿verdad? El gobierno de ahora. Contestó a la vicepresidenta. La vicepresidenta le contestó. No ha habido esa respuesta. De hecho, no Amnistía incluso le recontestó a la vice. No he visto eso, así como Amnistía es recurrente, tampoco he visto a la República Dominicana ser recurrente. Incluso de ir a espacios internacionales a acusar a Amnistía. Porque definitivamente que estas posiciones hipócritas, también la llamo yo hipócrita, además de una injerencia que no podemos permitir, además de oportunista y de injusta,
Y de atrevida. Y de atrevida. Como dice, porque ya, como que ya ellos lo habían advertido. Sí. Son unos frescos, Julieta. Sí, de verdad que sí. Es decir, que nosotros continuamos con una práctica que ya ellos habían advertido, que no se podía devolver un haitiano hacia Haití por la situación que está atravesando nuestro hermano país haitiano. Pero tú sabes que ese grupo de Amnistía Internacional, ningún país le hace caso. Nadie le hace caso a esa gente, porque ellos quieren trazar políticas públicas dentro de los países y cada país tiene sus propias amenazas. O sea, yo quiero ver qué país le ha hecho caso a Amnistía Internacional. No le hace caso, pero influyen en el desmedro de la imagen de nuestro país. Pero se han desacreditado tanto. Sí, tanto, pero afecta. Que ya afecta, ni siquiera eso Felipe. afecta, porque ¿cómo tú le puedes, por ejemplo, exigir a un país, llámese como se llame, que no aplique política de control migratorio ante un desbordamiento? Que vayan a Francia y lo digan. Sí, pero el problema, que vayan a España ahora mismo. El problema aquí es la narrativa. Precisamente, Que vayan a fíjate, tú España y mismo lo lo estás digan. diciendo, que vayan allá y lo digan. Ellos ¿Por lo qué no dicen. van allá y lo dicen? No, ellos lo dicen, pero España no le hace caso. No, eso afecta a la imagen. Ah, bueno. El problema es la narrativa. Claro, Estoy es la contigo, narrativa. Julieta. Mira, cuando Amnistía Internacional nace, la funda un abogado de origen judío, Peter Benenson, preocupado por los presos políticos de las dictaduras, específicamente por un caso de unos jóvenes en la Portugal de Oliveira Salazar, que era un terrible dictador. Y cuando surgió tenía sentido. De hecho, el nombre amnistía no era más que la petición, Julieta, de amnistías por los presos políticos como una amnistía internacional global a los presos de las dictaduras. Tenía sentido. El mundo evolucionó. Hoy los presos de dictaduras están en los regímenes de Medio Oriente, del petróleo, que por cierto son los dueños del organismo de derechos humanos de la ONU, el mundo al revés. ¿Y qué ha hecho Amnistía Internacional? Bueno, como le quitaron su razón de ser en Occidente, ha habido que comenzar a joder, a embromar con la política migratoria de países como el nuestro, que somos receptores de una presión demográfica, en el entendido de que toda aplicación de política migratoria es mala, es injusta. No se puede, ¿no? No, entonces realmente, miren, los dominicanos estamos muy hartos y muy cansados de Amnistía Internacional. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros los dominicanos sí sufrimos en carne propia la gran cantidad de haitianos a los que aquí se le garantizan servicios que no se le garantiza en su país. Me gustaría ver a Amnistía Internacional haciendo acusaciones y obligando al gobierno de Haití a que garantice esos derechos que son fundamentales y que son universales. Tú sabes un elemento, y discúlpame en ese tema que es interesantísimo, es que nosotros vivimos firmando acuerdos, porque no van a Estados Unidos. Nosotros tenemos también un grupo de burócratas en la República Dominicana que estamos metidos en ola. Y todo tipo de acuerdos internacionales, porque eso representan fondos, ¿verdad? Cada acuerdo que tú firmas representan fondos. Entonces, si tú estás recibiendo fondos de una institución X determinada, pues entonces tú tienes que entender que esa institución va a tutelar tu política pública. Si hay algo que realmente afecta y que sufre en carne propia, decía, los dominicanos, es precisamente esa solidaridad de este país con Haití. Pero lo vemos ahí, lo estamos viendo en los últimos años, cada vez que inicia el año escolar. Aquí se le garantizan más los cupos a los niños haitianos que a los propios dominicanos, porque cuando una escuela va a iniciar su proceso de inscripción y que ya sabe qué matrícula tiene de dominicanos y que esos niños que estaban en primero y que este año van a segundo y que este año van a tercero y a cuarto y a quinto y así de manera sucesiva, no le garantizan su espacio. Si llegó un niño haitiano, primero que ese niño le dan ese cupo. Entonces, para nosotros como pueblo es indignante, es irritante estar escuchando de Amnistía Internacional posiciones que nada tienen que ver con la realidad de este país. Si a Amnistía Internacional le interesa tanto y está tan preocupada por garantizar los derechos
de los haitianos que vayan a protestar y a pelear y a obligar al gobierno de Haití a que garantice sus derechos, porque si bien es cierto que hay derechos universales y que todos los países nos comprometemos a garantizarlo, el primer derecho y el primer gobierno que tiene que garantizar son los derechos de sus ciudadanos. Y en Haití no hay garantía de salud. En Haití no garantizan la educación pública, ni la salud pública como la tenemos nosotros aquí. Se la garantizamos a los haitianos que vienen aquí. Ni la identificación De sus ciudadanos, que es el derecho más elemental y más básico. Sin embargo, yo no veo Amnistía Internacional trabajar. Métanse allá y hagan un informe. Y hagan un informe de cuántos niños y niñas haitianos no tienen sus documentos de identificación. ¿Cuántos niños y niñas haitianos no tienen cupo en sus escuelas? ¿Y cuántas mujeres parturientas atiende el sector público de salud de ese país? Entonces, esa posición de Amnistía Internacional, que si bien es cierto que quizás no tiene ningún impacto, como dice Felipe, pero que sí daña y afecta nuestra imagen como país. Que haga como hace Estados Unidos. Sí lo afecta como país. Sí nos afecta como país. Sobre todo un país como Haití, que no hace nada para garantizar los derechos de sus ciudadanos, ¿verdad? Nada. Pero sí hacen mucho en los foros internacionales. Y sí saben hacer lobby. Y sí saben dañar al único país que realmente históricamente es el que le ha tendido la mano. Más allá de los problemas que hay y de las falencias y situaciones que se dan en las relaciones de migración, de entran, quién entra, cómo entran, más allá de eso, que no tampoco lo queremos obviar, más allá de eso, este es el único país que ha sido 100% solidario con Haití y que lo es día a día, no un día porque hay una situación que también lo ha hecho, porque para muestra un botón y ese botón es el terremoto del 2010 fue. Sí. Sí. No en un momento puntual ni coyuntural, sino día a día, todos los días. Todos los días. Este país es solidario con ese país que se llama Haití. Y por eso nosotros como ciudadanos y yo como dominicana me siento indignada de la posición injerencista, injusta y abusiva de Amnistía Internacional con la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.